Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender un principio importante, un principio que no entendimos en todo su potencial, en toda su profundidad, y a través del cual el enemigo se ha aprovechado y nos ha llevado en donde estamos hoy en realidad, en este engaño. La reflexión de hoy está titulada Predicar la palabra. Ahora aquí hay muchísima profundidad, muchísima enseñanza en realidad. Porque nosotros deberíamos de haber sabido quién es la palabra y qué es la palabra para nosotros. Para que nosotros podamos entender esto, os he traído dos textos que nos tienen que ayudar a comprender un principio y el mecanismo, la revelación de cómo Dios obra en, con y para nosotros. ¿Verdad? Y fijaos, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1, aunque es del 1 al 4, ¿verdad? Porque todo tiene significado aquí. Y fijaos lo que nos dice. En el principio, ¿qué principio? Antes de crear nada, antes de existir nada, antes de cualquier cosa, ¿verdad? Del universo se refiere, no de crear la Tierra, sino antes de crear nada en el universo, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero en mayor profundidad. Es Cristo mismo. Es decir, es la palabra del Padre manifestada en Cristo. Y fijaos lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, con el Padre, y el verbo era Dios. ¿Cuántas personas había al principio? El Padre y el verbo, que es Cristo, y que a la misma vez es la palabra. Dice, este era en el principio con Dios. Es decir, en el principio solo existía el Padre y Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de decir? Que Cristo es la manifestación de la palabra misma de Dios. Es decir, Dios habla con Cristo y Cristo es el que lleva la existencia a todo. Porque eso es lo que nos dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Por lo tanto, ¿quién es Cristo? El verbo de Dios. Es la palabra misma de Dios, la revelación de Dios, ¿verdad? Y esto desde el mismo principio, antes de que existiera nada. Era el Padre y Cristo y nadie más. ¿Os dais cuenta? Dice, en Él estaba la vida, porque era Dios, ¿verdad? Nos dijo aquí, y el verbo era Dios, uno igual en sustancia con el Padre. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de los hombres. Esta gloria de Dios que estaba en Adán. ¿Comprendemos? La vida era la luz de los hombres. ¿Con qué estaba cubierto Adán en Edén y Eva? Con un halo de luz, ¿verdad? Con la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? El verbo.
Vamos a ver otro texto, que lo vimos ayer mismo no, anteayer, en la última reflexión. Dice, en la Biblia se revela la voluntad de Dios. En la Biblia se revela la voluntad de Dios. ¿Qué nos dijo Juan antes? Que a través del verbo, de la palabra, se revela el Padre. En la Biblia se revela la voluntad de Dios. En la Biblia se revela el verbo, la palabra, la voluntad de Dios, el que lo creó todo y sin el cual nada existió. ¿Comprendéis lo que trata de decir, la profundidad del mensaje? Sigamos. Este libro se mantendrá a través de todos los tiempos como una revelación de Jehová. Este libro. ¿Pero quién es este libro? Cristo mismo. La palabra, el verbo, se mantendrá a través de todos los tiempos hasta la eternidad como una revelación de Jehová. ¿Cómo se reveló el Padre desde el mismo principio? A través de Cristo. ¿Cómo se revelará siempre hasta la eternidad? A través de Cristo, ¿verdad? A los seres humanos se les ha encomendado que los oráculos sagrados, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice, sean el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? El verbo, la palabra. ¿Comprendemos? ¿Quién es el poder de Dios? Cristo lo fue desde el principio y lo será hasta la eternidad. Esto es lo que trata de decirnos. Ahora bien, una vez que entendimos esto, fijaos qué significa la palabra para nosotros. Y dice, las verdades de la palabra de Dios no son meros sentimientos, sino las palabras del Altísimo, reveladas a través de ¿quién? De Cristo y en Cristo. ¿Verdad? Ahora que sabemos quién habita en Cristo, el Padre mismo, es el santuario de Dios, ¿verdad? Dice, el que hace de estas verdades una parte de su vida, se convierte en todo sentido en una nueva criatura. ¿Por qué? Porque en él reside Cristo, la palabra, el poder de Dios. Ahora entendéis cuando nos dice que se convierte en todo sentido en una nueva criatura. ¿Qué es lo que trata de decir? Ahora, cuando entiendes esto y entiendes cómo se nos da acceso a la boda del Cordero, ¿qué es esta ropa blanca? Es Cristo en nosotros, ¿verdad? Es Cristo en nosotros. Y cuando el Padre ve a Cristo en nosotros, nos da acceso a la boda del Cordero. Ahora entendéis, ¿y cómo está Cristo en nosotros? El poder de Dios, a través de la palabra, ¿verdad? Os explico todo esto, mis queridos hermanos, porque en la reflexión que hoy trataremos de entender, vamos a ver cómo nos ha engañado el enemigo, cómo nos ha conducido de tal manera que hoy estemos desprovistos de Cristo. No lo entendamos, no tengamos el poder de Dios, ¿verdad? Y necesitamos comprender todo esto, todo este principio, todo este mecanismo, y perdonadme que digo esto, porque estoy hablando de Cristo. ¿Cómo ha conseguido engañarnos el enemigo de tal manera que no estemos provistos del poder de Dios? Y cuando digo esto no es porque no conocemos las Escrituras. Lo que no conocemos es el poder de Dios a través de las Escrituras. Es decir, el enemigo nos ha engañado. Teóricamente sabemos lo mismo que los judíos. Palabras,
Formalmente sabemos las Escrituras, pero lo que no tenemos es el poder que reside desde las Escrituras. No las entendemos, no entendemos su profundidad. Por esto no experimentamos el poder de Dios. Y probablemente alguien sería tentando decir, no es verdad. Te daría la razón si no estaríamos como estamos. Por sus frutos los conocerás. Dice, no se le dan nuevas facultades mentales. ¿Por qué? Porque es depositar la palabra en este templo. Y esta palabra santifica porque es Cristo mismo. ¿Ahora entendéis lo que tratan de decirnos? ¿Cómo obra Dios? ¿Entendéis el poder de Dios de transformar? Y ahora entendéis por qué el mayor milagro de todos los milagros es que un hombre se convierta, que un hombre experimente a Cristo. Dicho esto, ¿entendéis por qué al final del tiempo solamente hay un pequeño grupo? Este pequeño grupo experimentarán el poder de Dios, a pesar de todos los engaños, a pesar de todas las trampas. Experimentan, adquieren este espíritu de discernimiento a través de la palabra, a través de Cristo, que son capaces a comprender y experimentar los tiempos y los eventos en donde estamos. Espero que podáis entender toda la profundidad de lo que Dios trata de transmitirnos, mis queridos hermanos. Porque me quedo maravillado. Estoy enamorado de Cristo, queridos. Por eso Dios se me revela. Por esto logro entender todas esas cosas, porque Cristo en nosotros es la luz de los hombres. Es la misma gloria de Dios. Es la verdad. ¿Entendéis cuántos significados tiene esto para nosotros? Dice, no se les dan nuevas facultades mentales, sino comprensión, un espíritu de discernimiento, ¿verdad? Sino que se eliminan las tinieblas que por la ignorancia y el pecado han nublado el entendimiento. La pregunta clave, siempre la digo y no se entiende. Y lo digo esto porque yo mismo lo he experimentado, ¿verdad? ¿Tenemos a Cristo? Si tuviésemos a Cristo, entenderíamos todo lo que la palabra nos dice. ¿Por qué no la entendimos? Vamos a entrar en la reflexión. Y aquí empieza la reflexión. Dice, Satanás vino a Adán y Eva con la tentación. Seréis como dioses. Bien, cuando dice esto, ¿qué es lo que trata de decir en realidad? No necesitáis el Espíritu de Dios. No necesitáis este espíritu controlador, ¿verdad? Y de esta manera, vosotros dependeréis de vosotros mismos y seréis capaces de vivir en un mundo en donde no necesitamos a Dios. Por eso dice, seréis como dioses. Pero cuidado con las connotaciones de esto, porque el enemigo es muy astuto. Sería que, aun si llegásemos a tratar de entender que sin el Espíritu de Dios, o que el Espíritu de Dios es la mayor necesidad que tenemos, también diría la otra cara de la moneda. No, esto no es así. ¿Qué queréis? ¿Ser dioses? Que es lo que algunos dicen, y es lo que al principio de este ministerio me trataban algunos de sugerir. Ah, tú quieres ser Dios. ¿Sí? Como Dios. ¿Entendéis la doble cara de la moneda? De tal manera el enemigo nos ha engañado tanto, de tal manera que no lleguemos bajo ningún concepto a entender qué es y quién es la vida para nosotros. Porque él sí sabía quién es la vida y cómo se manifiesta. Fijaos, esta misma tentación llega a todos los miembros de la familia humana.
naturalmente, es decir, el hombre caído, ¿verdad? El hombre no está dispuesto a ser lo que Dios desea que sea. Un hombre perfecto, que tenga la humanidad perfecta, la que tenía Cristo, la que tiene Cristo, mejor dicho, perdón. La que tiene Cristo, divino-humana, es decir, el Espíritu de Dios en nosotros, divino-humana. Esta es la naturaleza de Cristo. Y Él es la cabeza de la nueva humanidad, el segundo Adán, ¿verdad? Naturalmente el hombre no está dispuesto a hacer lo que Dios desea que sea. No está dispuesto a actuar su parte con mansedumbre y humildad. Es decir, no está dispuesto a someterse a Dios. Eso es lo que trata de decir. Como lo hizo el gran ejemplo. Dice, Cristo se despojó de su manto real, de su sustancia, uno igual a Dios, ¿verdad? Y de su corona de rey, del Hijo de Dios, uno igual a Él, ¿verdad? Y revistió su divinidad de humanidad para ponerse a la cabeza del género humano. ¿Para ser quién? El rey de esta tierra, el segundo Adán. ¿Comprendes? Y al final del tiempo será restaurado en su posición anterior, rey de esta tierra y rey de todos los reyes, de todo lo creado. Porque ¿quién lo creó? Él mismo. ¿Entendéis? Dice, en nombre del hombre, en representación del hombre, del segundo Adán, ¿verdad? Cristo se ofreció a pasar por encima del terreno en el que cayó Adán, y al vivir una vida de perfecta obediencia, es decir, refutar la declaración del enemigo de Dios, que el hombre no puede obedecer, al vivir una vida de perfecta obediencia, porque él estaba conectado a Dios, él nunca se separó de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, en esta condición, en la perfecta humanidad divino-humana, que era la condición de Adán, él vino en la condición de Adán, al vivir una vida de perfecta obediencia, colocar a la raza en un terreno ventajoso. ¿Por qué dice colocar a la raza en un terreno ventajoso? Pues cuando entiendes qué vino Cristo a hacer, y aún después de rechazarlo y matarlo, Él había venido para conectarnos de nuevo con Dios. Pero como no lo entendimos, lo matamos. Esto lo estudiamos, ¿verdad? Y si no lo entendéis, id para atrás y empezad. Poco a poco entenderéis, ¿verdad? Y nos colocó en un terreno ventajoso, es decir, puso a nuestra disposición su espíritu, del cual se despojó. Recordad que en el Juan, dijimos al principio, era solo el Padre y el Verbo, Cristo, nadie más. Y ahí cabe la pregunta, ¿y cuándo aparece el Espíritu? Pues aquí lo explicamos. En la encarnación, Cristo se despoja de uno igual a Dios, su Espíritu se vuelve al Padre, que es de donde vino, ¿verdad? Cuando Cristo fue engendrado, ¿verdad? Y este Espíritu es el que Cristo pide. Yo pediré al Padre que os envíe al Consolador. ¿Quién es? Al otro Consolador. ¿Quién es el otro Consolador? Es el Espíritu del cual Cristo se despoja, ¿verdad? Por lo tanto, en Pentecostés envía a ¿quién? Además, Cristo mismo declara esto, ¿verdad? Envía su Espíritu, sin el cual no podríamos estar en este terreno ventajoso. Por lo tanto, cuando empieza, cuando el deseado de todas las gentes nos dice, en nada más en la introducción, la vida multiforme de Cristo, la palabra, el Espíritu, el hombre divino humano, Cristo Jesús, que está en el cielo, ¿verdad? Con el Padre, en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora entendéis la vida multiforme de Cristo y cómo Dios, el Verbo, es el poder de Dios. Es decir, Cristo, a través del cual se ha manifestado, se manifiesta y se manifestará durante la eternidad. El Padre
es el poder de Dios en todas sus formas, espíritu, palabra, ¿verdad? Aparte de su obra celestial, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender qué es esto que nos ha colocado en un terreno ventajoso. Cuando nos apoderamos del espíritu, primero de la palabra, a través de la palabra adquirimos poder. Nos lo dijo antes, nos convertimos en una nueva criatura. De esta manera adquirimos el espíritu también, que es el que necesitamos para poder entrar a la boda del Cordero, en donde recibiremos la plenitud del espíritu. ¿Y quién es? Cuando Cristo dio vida a todos los seres celestiales en el reino de Dios, ¿qué vida dio? La que reside del Padre. ¿Qué recibiremos en la boda del Cordero? Esto mismo. Ahí deberíamos de entender cómo de importante fue que Cristo se despoja de sí mismo, se convierte en un hombre, y cómo de importante era si Cristo hubiese fracasado. Todo el cielo temblaba. Por eso, en la muerte de Cristo en la cruz, el cielo salta, porque ganó la vida para nosotros, pero también para ellos. No podemos profundizar mucho más porque no se nos dice más que esto, pero podemos entender cómo de importante es esto. Si todo lo creado fue a través de Cristo, ¿qué hubiese significado un fracaso de Cristo para el cielo mismo? Tenemos la eternidad y allí averiguaremos más. Dios se nos revelará. Entenderemos la auténtica historia, ¿verdad?, de lo que ha pasado. Dice, al vivir una vida de perfecta obediencia, colocar a la raza en un terreno ventajoso, se le confirió poder para la redención humana. Dice, se le confirió poder. El Padre envía su Espíritu para nosotros. Se le confirió poder, es el poder que pidió Cristo, ¿verdad?, para nosotros. Se le confirió poder para la redención de la humanidad. ¿Cómo somos redimidos? A través de este poder conferido por el mismo Padre, ¿verdad? ¿Qué es la vida? La luz de los hombres, la que nos decía Juan. Sin embargo, fijaos lo que dice, no se exaltó a sí mismo. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es lo que dijo el enemigo al principio? Seréis como dioses. No necesitáis a Dios, su Espíritu. ¿Y Cristo? El gran ejemplo, dijo, yo sí lo necesito. Yo sin él no voy a ninguna parte. Y para poder entender esto, id al jardín de Getsemaní. Entended la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo nunca, jamás se separó del Padre. Jamás. Solo por un momento, en la cruz, el Padre se tiene que apartar, porque si no, no muere, ¿verdad? Y se aparta por la voluntad del hombre. Quisimos matarlo. Eso es lo que hicimos nosotros. Lo rechazamos. Quisimos matarlos. Y Dios nos obedeció. Nos dejó en nuestra locura. Este era el plan. A pesar de nuestra elección, Dios nos salvó. Este es el 3:16, Juan. Tanto nos amó Dios que nos entregó a su Hijo. Tanto. Pero no lo entendimos, queridos. No entendimos en verdad toda esta obra. Sin embargo, no se exaltó a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Ahora entendéis
Él sí quería ser pendiente de Dios. Él se humilló. ¿Cómo se humilló? Se sometió a la voluntad del Padre en cuanto al plan de salvación para el hombre. Se sometió a la voluntad del hombre, quiso matarlo, lo matamos. Y cumplió el plan hasta la muerte. Dice, incluso la muerte de cruz, la más humillante. ¡Cuánta profundidad en este mensaje, queridos! ¡Cuánta profundidad en este mensaje! Por lo cual Dios también lo exaltó en alto grado, dice. Dios lo exaltó en alto grado. Y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el Señor, pero no para sí mismo, para gloria de Dios Padre, sometido hasta en el reino de Dios. Y luego todo lo somete al Padre. Muchísima profundidad, queridos, muchísima profundidad. Fijaos. Dice, solo mediante la fe en el nombre de Cristo puede el pecador salvarse. Y ahora nos explicará qué es la fe. ¿Por qué esta fe es tan importante y que mediante la fe seremos salvos? ¿Pero qué es esta fe? ¿Es una mera declaración o es algo más? Fijaos. Dice, Él es la cabeza de la nueva creación, es decir, de esta nueva humanidad de los salvos, ¿verdad? Él es la cabeza de la nueva creación, rey de esta tierra, el segundo Adán. Él es el camino, el único camino por el cual podemos tener la vida. Él es el camino, la verdad, la palabra, lo escrito está, y la vida. Una vez más lo digo, cuánta profundidad, queridos. Dice, Él es el profeta, en su venida, ¿verdad? El profeta, el sacerdote, ahora, y el rey de toda la humanidad regenerada será después de la boda del Cordero, después de su segunda venida, ¿verdad? Dice, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, el Padre en Él y nosotros en Él, Dios con nosotros. Y Él también es Dios, porque toda rodilla del cielo, de la tierra y debajo de la tierra se doblará ante Él. Él es el santuario en donde habita Dios. ¿Comprendemos? Esto no solamente por la tierra, sino en toda la eternidad. Fijaos, dice, el Verbo eterno, lo que nos contó Juan antes, ¿verdad? Se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y de su plenitud, hemos recibido todo. Y de su plenitud hemos recibido todo. Toda su obra, este Espíritu que nos ha enviado, su plenitud, uno igual a Dios, el Espíritu, hemos recibido todo. Y de su plenitud hemos recibido todo. Aquí, o sea, esto es tan profundo, queridos, que solamente con esto me puedo quedar aquí un buen rato, aunque ya he explicado bastante hasta aquí. Pero deberíamos de entender todo este mensaje en cuanto mayor profundidad, ¿verdad? Fijaos, dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe. A todos los que le recibieron, les dio el poder. ¿Qué es la fe en el nombre de Cristo? Es el Espíritu. La presencia de Cristo en nosotros. Esta es la auténtica fe. ¿Fe qué? Que si le seguimos,
si le obedecemos, si vivimos su vida, seremos salvos. Por eso dice, solo mediante la fe en el nombre de Cristo puede el pecador salvarse. A todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Les dio poder a los que creen en su nombre. Yo miro esto y me he preguntado, ¿cómo hemos llegado donde estamos? Porque nosotros creemos que tenemos al Espíritu, que conocemos la verdad, que vivimos una vida conforme con la voluntad de Dios, que lo que estamos en la iglesia es adorar a Dios. Y entonces, lo que nos está pasando hoy es porque Dios no cumple su palabra. ¿Entendéis lo que demuestra nuestra vida, queridos? Que servimos a un Dios sin poder. A un Dios sin poder. Por eso nos decía en la reflexión anterior que Él levantará hijos e hijas que creerán en su palabra. Curioso, ¿en qué palabra? Si el pueblo profesor de Dios cree conocer la palabra, saber la palabra. Y levantará de los paganos o de los no creyentes su remanente. Ahora deberíamos de entender por qué, queridos. A todos los que le recibieron, los que le recibieron creen que pecan hasta que Cristo viene. ¿Este es su Dios? ¿No es esta la declaración del enemigo de Dios? El hombre no puede obedecer. Y el hombre sometido a este Dios del lugar santo, puerta que Cristo cerró y abrió la del lugar santísimo, este Dios dice que pecamos hasta que Cristo viene. Y el pueblo de Dios, tan ciego, ni se entera, ni se da cuenta que está desprovisto del poder, del verbo, a través del cual actúa el mismo Dios. Y aquí nos dice, a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que vivir en pecado, asumir la impotencia. ¿Es así como se hace uno hijo de Dios? Dice, a los que creen en su nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros esta noche, una hermana que está en el grupo de Telegram me mandó un sermón de un psicólogo, creo que es, un médico, ¿verdad? Y creo que el título era, en fin, no me acuerdo ahora, pero la gran mentira, algo por estilo. No alcancé a verlo todo, pero ya me di cuenta por dónde va. Luego lo veré, ¿verdad? Lo compartí en el grupo de Telegram. Y lo que trataba de decir en esencia, ¿confiamos nosotros en este Emmanuel? ¿En este Dios con nosotros? ¿Es un Dios que tiene poder para todo? Antes nos decía que aquellos que le reciben la palabra los convierte en todo sentido en nueva criatura. Y esta nueva criatura necesita de las cosas de este mundo para vivir. Se deja manejado por el miedo para vivir. Permite que se le dé el medicamento no sé cuántas veces para vivir. Este es nuestro ejemplo. El que
con una palabra sanaba, el que con el toque de la fe sanaba. Este es nuestro Dios. Ahora entendéis por qué decimos que no tenemos a Cristo. Porque cuando tienes a Cristo, tienes el espíritu de discernimiento, entendiendo en todo momento los tiempos, los eventos, el engaño, la verdad. ¿Tenemos a Cristo? Fijaos, la fe en Cristo nos explica qué es la fe, ¿verdad? Y dice, la fe en Cristo no es obra de la naturaleza. ¿Qué naturaleza? Caída humana de nuestra naturaleza. La fe no es de mí. Esto quiere decir, la fe en Cristo no es obra de la naturaleza, sino la obra de Dios en las mentes humanas, obrada en el alma misma por el Espíritu Santo, que revela a Cristo como Cristo reveló al Padre. ¿Qué es la fe? La obra de Dios en las mentes humanas. La fe es la obra de Dios en las mentes humanas, obrada en el alma misma por el Espíritu Santo, que revela a Cristo como Cristo reveló al Padre. ¿Qué es la fe? La verdadera fe. La presencia de Cristo en este templo. ¿Cómo? A través de la verdad, de la palabra, el verbo. ¿Comprendéis? Dice, fijaos lo que dice aquí. La fe es la sustancia. ¿Qué sustancia? Esta sustancia de la cual se despojó Cristo. Es esta sustancia la obra de Dios en las mentes humanas, obrada en el alma misma por el Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de lo que se espera. La misma gloria de Dios, la pérdida de Adán en Edén, ¿verdad? La evidencia, ¿qué evidencia? Ahora, de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo. ¿Tenemos a Cristo? ¿Tenemos la verdadera fe? ¿Necesitamos las soluciones de este mundo, promovidas por el Dios de este mundo? ¿Entendéis cuánta profundidad, queridos? Dice, con un poder justificador y santificador, está por encima de lo que los hombres llaman ciencia. ¿Confiamos en este Cristo? ¿Conocemos a este Cristo? Es decir, ¿estamos unidos a este Cristo? ¿O necesitamos la ciencia de un otro Cristo? Sus soluciones, las que nos garantizan vida. Dice, es la ciencia de las realidades eternas. La ciencia de las realidades eternas. Es decir, es el poder, el espíritu, a través del cual gobierna Dios. La ciencia de las realidades eternas. La misma presencia del espíritu. Eso es lo que trata de decirnos. La ciencia humana es a menudo engañosa y equívoca. Pero esta ciencia celestial nunca engaña. Nunca engaña. Es tan simple
que un niño puede entenderla. Qué pena, ¿verdad? Un niño puede entenderla y los sabios ni se enteran. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Es esta fe que tenemos? La de un niño que puede entender cómo gobierna Dios y que los sabios de este mundo ni se enteran. Pero esta ciencia celestial nunca engaña. Es tan simple que un niño puede entenderla. Y sin embargo, los hombres más eruditos no pueden explicarla. Por consiguiente, como consecuencia, voy a utilizar otra palabra que no estoy seguro, la rechazan. Es inexplicable e inconmensurable más allá de toda expresión humana. ¿Quién la puede entender? Por eso la rechazamos. Porque nos falta esta fe que nos dijo antes, es la sustancia. Esta fe es la sustancia. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso pregunto una y otra vez, ¿tenemos a Cristo? Fijaos por qué nos pasa lo que nos pasa. Otra cuestión más, para que podamos ver en cuántas áreas el enemigo nos ha engañado. Para no entender, para no conocer al verdadero Cristo. Todos los que escudriñan las Escrituras, con humildad de corazón, de mente, serán enseñados por Dios. Atentos, porque no lo está diciendo porque sí. Es un principio vital. Un principio vital. Cristo en nosotros, la luz de los hombres, la gloria de Dios. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis con el nombre de Israel, y salís de las aguas de Judá, que juráis por el nombre del Señor, y hacéis mención del Dios de Israel, pero no con verdad ni con justicia. Porque se llaman a sí mismos de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel. El Señor de los ejércitos es su nombre. Yo he declarado las cosas anteriores desde el principio y salieron de mi boca y las mostré, las hice de repente y se cumplieron. Dice, lee todo este capítulo, el 48 de Isaías, se me ha señalado como una representación de la verdadera condición de aquellos que, aunque han tenido la verdad línea tras línea, precepto tras precepto, han rehusado escuchar y recibir los testimonios. ¿Qué han rehusado? Los testimonios. ¿Cuáles testimonios? ¿Por qué está este pueblo como está? Estamos en el año 1904. No sé si os habéis percatado, ¿verdad? Han rehusado escuchar y recibir los testimonios. ¿Qué testimonios? Jones, Wagoner y la sierva misma. Esto es después de volver de Australia, ¿eh? Después de volver de Australia. Se me ha señalado como una representación de la verdadera condición de aquellos que, aunque han tenido, ya no la tienen, ¿verdad? Han tenido la verdad línea tras línea, precepto tras precepto, han rehusado escuchar y recibir los testimonios de advertencia que Dios ha dado. Han obstaculizado la obra y la causa de Dios con representación,
falsedad y herejía. ¿A quién está dirigiendo estas palabras? Al remanente de Dios. ¿Qué ha hecho qué? Representación, falsedad y herejía. ¿En qué año? 1904 estamos, ¿eh? Y hoy, 100 y pico años después, ¿son mejores? Vamos a seguir porque es una lección tremenda, queridos, para que veamos cómo nos ha engañado Satanás desde su momento, desde sus inicios casi, ¿verdad? Desde 1888, pero ya es de antes en realidad, ¿verdad? Todo se empezó con 10 años antes, toda esta historia nefasta, ¿verdad? En la cual estamos. Han obstaculizado la obra y la causa de Dios con representación, falsedad y herejía. Y cuando el Espíritu de Dios ha hablado, han dicho, es nada irrelevante. Lo que Cristo dice es irrelevante. Han rechazado avanzar en la luz. ¿Dónde estamos hoy? ¿Por qué? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Porque sabía que eres obstinado. Este es Isaías 48, ¿verdad? Los que nos recomendaba leer con atención antes. Porque sabía que eres obstinado y que tu cuello es un nervio de hierro y tu frente de bronce. Ya desde el principio te lo he declarado para que no digas. Mi ídolo los ha hecho y mi imagen de escultura y mi imagen de fundición los ha ordenado. Tú has oído, ves todo esto y no lo vas a declarar. Te he mostrado cosas nuevas desde este tiempo, cosas ocultas y no las conocías. Sí, no oíste. Sí, no supiste. Sí, desde aquel tiempo en que tu oído no estaba abierto, porque yo sabía que harías muy mala voluntad. Nos lo dijo con antelación. Ahora, cuando está diciendo esto, quiero recordaros para que conozcáis quién es nuestro Dios, el auténtico, ¿verdad? Recuerden, la primera visión que se le da a este pueblo es la visión de los 2 tronos también. O sea, son 3 partes, pero todas son parte de una sola, un entero, ¿verdad? En la visión de los 2 tronos se les da el apocalipsis, entiéndase, el descubrimiento de lo que le pasará a este pueblo. Y ahí nos dice que Cristo salió del lugar santo, cerró esta puerta, abrió la puerta del lugar santísimo, entró en el lugar santísimo, dejó a este pueblo delante de la tienda y le dijo, espera, porque se va a la boda del Cordero, para unir al hombre, la humanidad, con su espíritu, ¿verdad? Consigo mismo. ¿Qué pasó con este pueblo? Dice, uno detrás de otro se fueron al lugar santo, a la teología del lugar santo, de una puerta cerrada. ¿Y qué nos dijo? ¿Quién se sentó en el trono del lugar santo? El enemigo. ¿Y qué es lo que hacía? Repartía luz contaminada desde allí. ¿Qué le pasó a este pueblo? Porque yo sabía que harías muy mala voluntad. Desobedecería. No confiaría en Cristo. ¿En qué Cristo confía hoy? Padre, danos tu espíritu delante del trono del lugar santo. ¿Qué le pasa a la iglesia hoy? ¿Tenemos a Cristo? Fijaos, cómo actúa nuestro Dios, a pesar de, ¿verdad? Por amor a mi nombre, aplazaré mi ira. El rechazo de 1888, pero durante toda la historia, incluso cuando matamos a su propio hijo, ¿verdad? Por mi alabanza me abstendré por ti, para no cortarte.
porque no hay otra iglesia. La Odisea es la última, ¿verdad? Para no cortarte. Por amor a mí mismo, por mí mismo lo haré, porque ¿cómo ha de ser contaminado mi nombre? Y no daré mi gloria a otro. Escuchadme, oh Jacob e Israel, mis amados. Yo soy el primero, yo también soy el último. Dice, el Señor sigue llevando adelante su obra de redención en los corazones de su pueblo. Pero no se equivoquen. ¿Quién es su pueblo? Los que tienen a Cristo. La fe es la sustancia. Este es su pueblo, no otros. Israel hasta hoy sigue diciendo que es el pueblo escogido por Dios. ¿Y lo sigue siendo? Esto mismo le pasa a esta última iglesia. Por eso nos decía en la reflexión anterior, de sitios insospechados, de gente que no lo ha conocido, pero que aceptará su palabra, les dará poder y los convertirá en hijos e hijas de Dios. Y con ellos terminará la obra. ¿Por qué? Porque el Israel moderno ha apostasiado y no se entera. Paz y seguridad. Tranquilos, estamos bien. Delante del trono del lugar santo. Estamos bien. Esto es lo que le pasa a este pueblo y no se entera. El Señor sigue llevando adelante su obra de redención en los corazones de su pueblo, no por la bondad y la devoción y la pureza que ve en los que están en las alturas, no porque hayan temido al Señor, sino por la gloria de su nombre, para que no triunfen los enemigos de la verdad, para que no triunfen los enemigos de la verdad. ¿Entendéis por qué tiene Dios misericordia aún? El Señor ha soportado durante mucho tiempo la rebeldía de su pueblo, su persistencia en seguir su propio camino. Paz y seguridad, tranquilos, nosotros tenemos la verdad. Estos apóstatas que dicen estas cosas raras, ¿verdad? Estos son apóstatas que hablan contra de la iglesia, que hablan contra de los maestros, los que predican falsedades y herejías. No lo digo yo, estaba escrito. ¿O no? Si se arrepienten, su persistencia en seguir su propio camino, un camino de autoexigencia, no, nosotros tenemos que guardar la ley. Nosotros tenemos que vencer, nosotros. Eso es lo que dijeron en 1888. Autoexigencia, nosotros tenemos. ¿Y entendieron el día de la expiación? ¿De quién es esta obra? ¿Quién purifica el santuario? Asimismo, el cielo. Nosotros tenemos que obedecer la ley. Si no, se rompe la iglesia. ¿Y quién dirige la iglesia? El hombre. Sin ellos, se rompe la iglesia. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Es la sustancia? ¿Confiamos en el capitán? ¿En Cristo, el que es la iglesia? ¿O confiamos en los hombres? Igual que en 1888. Debemos de entender estas realidades, mis queridos hermanos. No es porque uno se ha vuelto loco y no tiene otra cosa que hacer, sino que el enemigo nos ha engañado tanto
que hemos depositado nuestra fe en todas partes menos donde debemos. Menos donde debemos. Si se arrepienten y se apartan decididamente de sus malos caminos, se convertirán en monumentos de su poder omnipotente y de su abundante gracia. ¿Qué está diciendo? Se convertirán en monumentos de su poder omnipotente y de su abundante gracia. ¿Sabes lo que quiere decir? Se convertirán en los 144.000, la última generación, monumentos por la eternidad, los que acompañarán a Cristo, testigos vivos de lo que ha pasado aquí, allá donde Él esté, ¿verdad? Se convertirán en monumentos de su poder omnipotente y de su abundante gracia. En la última generación que glorifica a Cristo, a Dios, que han confiado plenamente hasta la muerte, no han amado sus vidas, no han recibido el medicamento por miedo a la muerte, sino que han proclamado la verdad con el precio de sus vidas, si hace falta. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Se convertirán en testigos de la verdad, estableciendo lo que una vez derribaron. ¿Qué derribaron? La fe en Cristo. Confiaron en ellos mismos. Confiaron, seréis como dioses. ¿Ahora entendéis la profundidad de lo que dijo el enemigo? No necesitáis a Cristo. No necesitáis confiar en nadie. Confiad en mí. La ciencia de este mundo os hace vivir sin Dios. No lo necesitáis. Se convertirán en testigos de la verdad, estableciendo lo que una vez derribaron. ¿Qué derribaron? La fe en la sustancia, en Cristo, que Él es capaz de terminar la obra, de purificar el santuario, de eliminar el pecado del medio del pueblo de Dios. ¿Entendéis? Si se arrepienten y hacen caminos rectos para sus pies, para que los cojos no se desvíen más del camino, Dios tendrá misericordia de ellos. Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Son escogidos? ¿Es el pueblo supuesto remanente de hoy los escogidos? Pues Dios dice, si se arrepienten y hacen caminos rectos para sus pies, para que los cojos no se desvíen más del camino, Dios tendrá misericordia de ellos. No les echará del todo. Lo mismo que a los judíos, ¿verdad? ¿Son el pueblo de Dios? ¿Entendéis? El Señor desea que los que tienen la luz de la verdad sean totalmente obrados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Lo dije en la reflexión anterior y la gente se queda con la boca abierta. Incluso alguien llamó desesperado diciendo, ¡ay! ¿Yo no soy salvo? Queridos, somos más ciegos y más engañados que lo que podemos imaginarnos. ¿Hay sangre en el día de la expiación? ¿Hay todavía sangre en el día de la expiación? ¿Has elegido sabiendo, con intención, ponerte la medicina, sabiendo que esto es contrario a la voluntad de Dios? ¿O fuiste engañado? Si fuiste engañado, hay sangre para ti. ¿Cuál era el llamado anterior?
arrepiéntete, haz caminos rectos. Cuéntale a otros tu experiencia y recibirás perdón. ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién es tu Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién es tu Dios? ¿Por qué existe lo escrito está? ¿Para que los hijos de Dios vivan con miedo? Pues no es este el fruto que demuestra que no tienes a Cristo. ¿De qué tienes miedo? ¿Quién contra nosotros? Si tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, todos los miedos son válidos, porque la ciencia de este mundo así obra. Y detrás de la ciencia de este mundo está el que dijo, seréis como dioses. Muertos es verdad, pero un ratico dioses, ¿verdad? Si fuiste engañado, Dios tiene misericordia. Pide perdón. Arrepiéntete. Haz caminos rectos. Sal y cuéntales a otros tu experiencia. La verdad. Ayúdales a que los cojos no sigan cojeando. Que hagan caminos rectos. Y Dios tendrá misericordia. No vivas bajo el miedo. No permitas que el enemigo de Dios haga de tu vida un juego de la muerte. Confía en Cristo, conoce a Cristo, vive a Cristo. La verdad debe ser enseñada como la enseñó Cristo. Como la enseñó Cristo. Y a partir de aquí, queridos, nos va a explicar cómo enseñó Cristo la verdad, la que al pueblo de Dios de hoy no le gusta. No le gusta. Le gustan más las filosofías, las teorías, las historias. Pero no le gusta Cristo, el verbo, la palabra. Por eso viven bajo el miedo. Por eso cualquier circunstancia sirve de argumento para vivir. Porque no tienen a Cristo. El miedo es más poderoso. Si hubiera deseado que abrigáramos nuevos puntos de vista sobre Dios y las cosas celestiales, nos lo habría dado claramente por revelación. Pero hay que recibirla y hay que creerla. Cuando se le fue dada, la rechazaron. ¿Verdad? Que los siervos de Dios no permitan que sus ojos sean cegados por los sofismas del enemigo. Que no se dejen llevar a aceptar teorías que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Necesitas medicinas? ¿Quién reparte sanidad? ¿Quién es tu Dios? ¿Tienes la fe que se requiere? ¿La tienes? Si la tienes, ¿cuál es tu miedo? La palabra del Señor es sí y amén. Sí y amén. ¿Le crees? Enseña la verdad en la forma en que se enseña en la Biblia. Enséñala con claridad y en el fervor del Espíritu. Porque primero has hablado con Dios. Primero has hablado con Dios y has tenido la carga del mensaje puesta en tu alma por la ministración del Espíritu. ¿Quiénes son los verdaderos ministros? Porque primero has hablado con Dios y es el mismo Dios el que te ha dado la carga del mensaje. ¿Comprendéis? En tu alma por la ministración del Espíritu.
¿De quién es la obra? Ah, no, hoy toca predicar. A ver qué es lo que vamos a contar. Porque toca predicar. Entonces la verdad será proclamada en su pureza. No habrá cizaña mezclada con la semilla sembrada. Cizaña mezclada con la semilla sembrada. Palabra de hombre mezclada con palabra de Dios. Ahí reside el engaño del enemigo. La verdad se recomendará a los hombres y mujeres de buen juicio. Miles de personas que nunca han oído la verdad están hambrientas del pan de la vida, de Cristo, el Verbo, la palabra. Quieren la luz del cielo, Cristo en espíritu. Si se les presentara la verdad en el amor, en el Espíritu Santo se movería en sus corazones, llevándolos a aceptarla. ¿Por qué no ha crecido esta iglesia? Porque no tiene a Cristo. Y alguno me vendrá y dirá, no, sí hemos crecido. ¿Así? ¿Como deberíamos? Pero mientras estos esperan la verdad, mientras el mundo espera la verdad, hay reincidentes en nuestras iglesias, hombres y mujeres que actúan como pecadores. La verdad es desconocida para ellos, no tienen a Cristo y no tienen un mensaje para estos que esperan la verdad. Pero no hay quien se la dé. Porque hombres y mujeres que actúan como separados de Dios. Estos, si no se convierten sólidamente, pronto serán castigados como separados de Dios, como pecadores. Que nadie presente bellos sofismas científicos, Esta noche en el canal de Telegram, gracias al hermano Ángel, al que le agradezco, colocó un mensaje que colocó el pastor de Villa, no sé qué, de Perú creo que es, que los que no presentan el pasaporte, como que se han puesto la segunda medicina, ya no pueden acudir a la iglesia. Queridos hermanos, escúchenme bien. Esta es la voz del diablo. Que nadie haga caso a este mensaje, a ese tipo de mensaje. No viene de Dios. Abandonen estas iglesias. Lo digo tan alto y tan claro. Porque esta no es la voluntad de Dios. No se dejen engañar. Cuiden sus almas, por favor. Que nadie presente bellos sofismas científicos para adormecer al pueblo de Dios. Para adormecer al pueblo de Dios. No revistan la verdad solemne y sagrada para este tiempo con ningún vestido fantástico de la sabiduría del hombre, con historias, cuentos, fábulas y herejías, sino que la verdad se tiene que presentar tal cual es, para que nadie siga cojeando. Hemos de construir caminos rectos, para que todos sean salvos, sean parte del remanente de Dios, que glorifiquen a Dios y no a un falso Dios. Que los que han estado haciendo esto se detengan y clamen a Dios para que salve sus almas de las fábulas engañosas. ¿A quién se dirige? A los ministros, a los que cuentan sofismas científicos y no conocen a Cristo. Están desprovistos del poder, de la palabra, del verbo. Es la energía viva del Espíritu Santo la que moverá los corazones, no las teorías agradables y engañosas a las que tanto les gusta a la Odisea. Tanto les gusta a la Odisea.
mientras rechazan a Cristo, el verbo, la palabra. Las representaciones fantasiosas no son el pan de la vida, no son la palabra, no son Cristo, no dan vida. No pueden salvar al alma del pecado, de la separación de Dios. No pueden salvar al alma del pecado, de la separación de Dios. Cristo fue enviado del cielo para redimir a la humanidad. Enseñó las doctrinas que Dios, su Padre, le dio para enseñar. Las verdades que proclamó, tal como se encuentran en el Antiguo y el Nuevo Testamento, debemos proclamarlas hoy como la palabra del Dios vivo. ¿Y qué ocurre hoy? Bellos sofismas científicos. Y el pueblo, como corderitos enfilados, preparados para la muerte. Despertad, queridos. Despertad. Es tarde, pero aún no es demasiado tarde. Aún hay misericordia. Que los que quieren el pan de la vida vayan a las Escrituras. Que los que quieren el pan de la vida, el pan de vida, vayan a las Escrituras. No a la enseñanza de un hombre finito y errante. No a la enseñanza de un hombre finito y errante. Dad al pueblo el pan de vida que Cristo vino del cielo a traernos. No mezcléis con vuestra enseñanza suposiciones y conjeturas humanas. Ojalá todos supieran cuánto necesitan comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios para que sus palabras formen parte de su propia vida. Sus palabras formen parte de su propia vida y no sean engañados por suposiciones y conjeturas humanas. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, declaró Cristo, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. ¿Cómo acudimos a la boda del Cordero? ¿Cómo es santificado este pueblo? ¿Cómo obedecemos? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, tú directamente de lo escrito está, declaró Cristo, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El miedo os corromperá tanto que iréis como corderitos a la muerte. ¿Tenemos a Cristo? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os digo son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra? Cristo mismo. Las palabras que yo os digo son espíritu, Cristo en espíritu y son vida. ¿Entendéis? Pero si escucháis las palabras que os dicen otros, ni son vida, ni son espíritu, ni son vida eterna.
necesitamos fuerza espiritual. Si comemos la palabra de Dios, si practicamos las enseñanzas de Cristo, tendremos vida en nosotros mismos. Seremos fuertes en la fuerza de Dios. Seremos fuertes en el poder de Dios, que es el Verbo, que es la palabra, que es Cristo mismo. Seremos fuertes en Cristo y nadie nos va a engañar. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Vivimos tiempos solemnes, queridos. Vivimos tiempos solemnes. Mi invitación es, despierten. Cristo viene. Prepárense. Llenen la vasija con aceite, con el Espíritu, porque si no, no podrán acudir a la boda del Cordero. Queridos, despierten. En nombre de Cristo Jesús os lo pido. No hay engaño aquí. Esta es la verdad. No hace falta que me creáis a mí. Está la verdad. En la descripción encontraréis el enlace. Id en origen. Y miren si alguien nos engaña. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, mis queridos hermanos, para que podamos entender el tiempo y los eventos. Y que nadie nos engañe. Nadie nos engañe. Salid de ella, pueblo mío. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.